Directo, estamos en vivo. Vamos a hablar un poco de política. Primero vamos a tratar un tema que analizamos la semana pasada aquí en Mensaje Directo, lo que ocurrió con la legisladora de Juntos por el Cambio, Patricia de Ferrari, que publicó un muy desafortunado tuit que generó mucha repercusión y que hoy la expone en la legislatura a la posibilidad de una sanción. Vamos a hablar de este tema y de muchos otros que hay para hablar con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, la consultora, la reconocida consultora provincial. Hola Gustavo, muy buen mediodía. Marcos, buen día, ¿cómo andamos? Bien. Gustavo, vos tuiteaste, ¿no? La semana pasada cuando ocurrió lo de Patricia de Ferrari, la legisladora que hoy se expone a una sanción de la legislatura. ¿Cómo las redes sociales han terminado siendo en muchos casos la oportunidad de exponer opiniones que no se dirían normalmente y terminan generando problemas políticos profundos, en este caso de manera personal a Patricia de Ferrari, ¿no? O la de expresar con sinceridad lo que realmente opinan algunos políticos y quedar expuestos a, digamos, una restricción en el clima de opinión. Claramente, hoy la política está atravesada por la tecnología. Hoy no se puede decir yo hago política y no estoy en las redes, ¿no? Claramente porque la importancia que tiene el formato digital ha ido evolucionando a ser, te diría hoy, una de las principales herramientas a la hora de la militancia política. Lo que me parece que le ha pasado a esta legisladora es que ha subestimado el papel de las redes sociales, no ha trabajado de manera profesional sus redes personales, tampoco ha trabajado de manera puntual el contenido, no ha pasado por ningún filtro, digamos, de evaluación de lo que ella quería publicar o de lo que realmente habrá querido decir. Hoy está la duda planteada porque inclusive en su defensa ella salió después y en lugar de aclarar empeoró las cosas, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, fíjate, es muy interesante que un tuit en sí mismo, polémico, porque las redes tienen un perfil de polémica muy importante, le das como una especie de combustible adicional a ese fuego cuando vos eliminás el tuit. Porque siempre, y esto déjame decirlo, siempre va a haber alguien que ya hizo captura de tu tuit. ¿Que te primero? Es imposible, es imposible borrarlo. Entonces, cuando vos lo borrás, es como que incrementás aún más esa exposición, ¿no?, de ese mensaje que vos querías eliminar rápidamente. Y ahí me parece que es la falta de profesionalismo en la comunicación, que lo vemos no solamente en la actitud de esta legisladora, sino, yo te podría decir, gestiones municipales, gestiones provinciales, en la gestión nacional. Hoy la falta de profesionalismo en la comunicación política de los políticos es una constante. Lo vemos incluso a nivel nacional, Gustavo, ¿no? También vos planteabas cómo en esta crisis, en todos los planos que ha generado la pandemia, uno de los déficits que se ha visto es la comunicación, ¿no? La importancia de comunicar correctamente en crisis para que sea un factor de tranquilidad o de certidumbre en medio de una incertidumbre general, ¿no? Fíjate que ahí hay una de las claves de por qué hoy la ciudadanía se siente lejos de sus representantes, ¿no? Porque en lugar de buscar el camino de la moderación, de la prudencia, de evaluar el lenguaje que utilizan, los contenidos que se van a exponer en las redes sociales, los políticos están en una carrera, pareciera, ¿no?, para ver quién es el más grandilocuente, para ver el que tiene el ego más desarrollado o el que dice la cosa, viste, más impactante, sin tener en cuenta que hoy hay una idea de que no hay control de parte de los que estamos como usuarios, ¿no?, en las redes sociales. Ahí no sabemos distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Por lo tanto, los políticos debieran tener una responsabilidad y una ética, sobre todo una ética mucho más presente a la hora de comunicar algo. Yo lo que veo es que hoy no importa si dicen verdades o mentiras, lo que importa es decir algo que impacte, y eso realmente a veces les juega en contra. Esto tiene que ver, Gustavo, también con un elemento que veíamos algunas encuestas a nivel nacional y muchas coinciden en la depreciación, no solamente del peso, sino de la palabra de los políticos, de los dirigentes, ¿no? Cómo
muchos tienen un alto componente de descreimiento de parte de la gente. No termina de creer la palabra del político, del dirigente que conduce en medio de una situación crítica. Fíjate, vamos a pegar a los dos lados de la grieta para quedar en equilibrio. Es tan malo que una servidora pública como la vicepresidenta escoja después de un año una carta para comunicarse, ¿no es cierto? Que más allá del contenido y del impacto político, digo, el formato es llamativo, ¿no? Ella debería tener un esquema de rendición de cuentas mucho más permanente, cotidiano. Sin embargo, ella eligió el silencio como si perteneciese a una clase política, no sé, diferente a la del resto. Y por otro lado, vemos a una oposición que desde el primer momento de la cuarentena fue durísima con la cuarentena, que la libertad, que esto, que el otro, y hoy esa misma oposición que cuestionaba la cuarentena es la que cuestiona los resultados de la cuarentena, como si ellos no hubiesen tenido nada que ver en la depreciación de la palabra que estamos viendo desde todo el país, ¿no? Entonces, esto que decís vos, que me parece relevante, ¿no? Tenemos que priorizar el valor de lo que decimos, tenemos que filtrar, tenemos que trabajar un poquito más en los contenidos, tener en cuenta que los que receptan este mensaje, por lo general, lo recepcionan de una manera distinta a lo que el emisor trata, ¿no? de meter un mensaje. Y ahí hay una idea muy interesante que es la de la profesionalización. Claro. Sin profesionalización, los errores van a seguir cometiéndose. Recién lo planteabas, ¿no? El hecho de la carta de Cristina Fernández, uno de los hechos políticos de la semana. ¿Cómo lo interpretaste? ¿Es un apoyo al gobierno? ¿Se está despegando de las decisiones de Alberto Fernández? Hubo interpretaciones disímiles en ese punto, ¿no? Bueno, ya dije lo que pensaba de la oportunidad. Creo que el contenido de la carta es interesante, más allá de que hay que señalar también de que ella no se incluye en los factores que llevaron a este momento actual, ¿no? Es interesante esa ausencia de autocrítica, pero me parece que pone especial énfasis en esa descripción de la economía argentina como bimonetaria y en la falta de confianza como el elemento central. Lo que me parece llamativo, y en esto creo que el impacto político viene de esto, es que es la vicepresidenta la que convoca a un concepto de unidad nacional o de reunir a todos los sectores de la sociedad argentina en torno a una idea, ¿no? Porque fíjate, si Alberto Fernández convalida esa convocatoria, va a quedar como una especie de aprobación a esa idea de que la que está gobernando es Cristina. Claro. Y si lo rechaza, quedamos en una situación compleja, porque yo creo que es absolutamente necesario que la clase dirigente, no solamente la política, toda la clase dirigente, se ponga de acuerdo en diseñar un plan de salida de esta pandemia, ¿no? Gustavo, estamos justo a un mes de las elecciones riocuartenses, si se pueden realizar, si la situación sanitaria lo permite. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Puede llegar a tener alguna influencia el escenario nacional, la frustración que genera la crisis económica y también la crisis sanitaria aquí en el resultado que se obtenga en la ciudad? Mira, vamos por partes. Ustedes, los riocuartenses, cuando tomaron la decisión de separar la fecha de la elección municipal de cualquier tipo de influencia provincial o nacional, creo que han tomado una decisión acertada desde el punto de vista de qué es lo que prioriza el votante a la hora de votar intendente. Claramente vota agenda local, claramente vota temas locales y liderazgos locales. Desde esa perspectiva yo te diría que tenemos un antecedente. Hace 4 años atrás, Macri mandó un audio, mandó a todos los ministros, hubo un montón de promesas que prácticamente no tuvieron ningún tipo de influencia en el resultado electoral. Creo que hoy va a pasar exactamente lo mismo. De acá a un mes, la influencia de lo nacional, del contexto económico, del kirchnerismo, del Frente de Todos, me parece que no va a impactar en el resultado. Lo que sí va a primar es la manera en la cual los riocuartenses vean cómo se ha desempeñado la oposición y el gobierno municipal en el contexto de la pandemia, ¿no? Creo que eso es clave. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, haciendo un análisis de la imagen de los políticos, por un lado en las redes sociales y por otro lado en este contexto tan particular.